Hay una forma de caer que no hace ruido. No deja moretones visibles. No te arranca lágrimas frente a nadie. No exige explicaciones en público. Es una caída silenciosa, diaria, casi elegante, la caída en el autoengaño. Te levantas, cumples, respondes mensajes, trabajas, sonríes cuando toca, y aún así sientes que algo dentro se desordena. No porque te falte fuerza, sino porque te sobra una historia. Una historia que te cuentas para no mirar de frente lo que ya sabes. El autoengaño no se presenta como mentira, se presenta como alivio. Como una frase razonable, como un todavía no es el momento, como un cuando tenga más tiempo, como un no quiero ser duro conmigo. Se disfraza de prudencia, se disfraza de paciencia, se disfraza incluso de bondad. Y mientras lo proteges, lo alimentas. Lo llevas contigo como una manta, y te calienta, pero también te inmoviliza. Porque el problema no es que el mundo sea difícil. El problema es que tú, a veces, negocias con tu propia conciencia. Esto es lo que pocos admiten. Hay una parte de ti que ya conoce la verdad. No la verdad grandiosa, no un secreto místico, sino la verdad sencilla, contundente, casi incómoda. La verdad de que estás posponiendo lo esencial. La verdad de que estás tolerando lo que te rebaja. La verdad de que estás buscando aprobación en lugares donde nunca te la darán de la manera que necesitas. La verdad de que te has acostumbrado a vivir con pequeñas traiciones internas. Promesas que no cumples. Límites que no sostienes. Palabras que no te atreves a decir. Decisiones que finges estar tomando mientras solo esperas que el tiempo elija por ti. Marcus Aurelius se hablaba así a sí mismo. No con desprecio, sino con claridad. No para castigarse, sino para despertarse. Porque el primer acto de dignidad es dejar de sedarte con excusas. El segundo acto de dignidad es mirarte con la misma honestidad con la que juzgarías a un extraño. Y el tercero, el más difícil, es actuar como si tu vida tuviera peso, como si tu carácter fuera más importante que tu comodidad. La mente humana es astuta. Sabe construir argumentos que suenan nobles. Sabe convertir el miedo en realismo. Sabe convertir la pereza en cuidado personal. Sabe convertir el rencor en principios. Sabe convertir el orgullo en amor propio. Y así, sin darte cuenta, pasas semanas, meses, años defendiendo una versión de ti que no avanza, pero que está bien justificada. No estás quieto, estás ocupado. No estás perdido. Estás explorando. No estás evitando. Estás esperando señales. Y mientras esperas, el tiempo sigue pasando con una indiferencia absoluta. Aquí hay una verdad estoica que corta como un metal frío. Nadie vendrá a salvarte de ti mismo. Nadie puede entrar en tu mente y desarmar tus excusas. Nadie puede obligarte a ser honesto cuando tú has decidido ser cómodo. La vida no negocia. Solo entrega días. Y cada día que entregas a una mentira amable es un día que le robas a tu propia grandeza. Por eso, este vídeo no es para consolarte. Es para devolverte el control. Porque la libertad no empieza cuando todo se arregla fuera. Empieza cuando dejas de permitir que tu interior sea gobernado por historias que te debilitan. La libertad empieza cuando te atreves a hacerte preguntas que no buscan una respuesta bonita, sino una respuesta verdadera. Preguntas que no pretenden que te sientas mejor, sino que te vuelvas mejor. Hay 11 preguntas. No son frases motivacionales. No son trucos de productividad. No son terapia ligera. Son preguntas estoicas. Del tipo que Marcus Aurelius habría escrito en la oscuridad, antes de salir a cumplir con un imperio y con su propia alma. Preguntas que no te dejan esconderte detrás de tu pasado, ni detrás de tu cansancio, ni detrás de tu carácter, ni detrás de tu mala suerte. Preguntas que atraviesan tu discurso interno y llegan a ese lugar donde la verdad se mantiene en silencio, esperando ser reconocida. Y cuando digo cortar el autoengaño, no hablo de volverte rígido o cruel. Hablo de algo más profundo. Volverte íntegro. La integridad es la unión de lo que piensas, lo que dices y lo que haces. El autoengaño es una fractura. Por fuera pareces funcionar. Por dentro te fragmentas.
Prometes una cosa y haces otra. Deseas una vida y sostienes hábitos que construyen la contraria. Dices que quieres calma, pero alimentas pensamientos que te incendian. Dices que quieres respeto, pero aceptas migajas. Dices que quieres un futuro mejor, pero proteges costumbres que te mantienen donde estás. El precio de esa fractura se paga en una moneda invisible: ansiedad, irritabilidad, sensación de vacío, cansancio que no se arregla durmiendo, necesidad constante de distracción. No te confundas, no estás roto. Estás distraído. Estás anestesiado. Estás acostumbrado a sobrevivir en lugar de vivir con propósito. Y eso se puede corregir, pero no con discursos dulces. Se corrige con claridad y con disciplina. Se corrige con la valentía de decir: hasta aquí. Se corrige con un gesto simple, casi silencioso, pero radical. Dejar de mentirte. Imagina por un momento lo que pasaría si, durante una semana, respondieras estas 11 preguntas con total honestidad. Sin adornos. Sin culpables. Sin dramatismo. Solo tú frente a ti. ¿Qué se caería? ¿Qué excusa ya no podrías repetir? ¿Qué relación tendría que replantearse? ¿Qué hábito quedaría expuesto? ¿Qué miedo perdería poder al ser nombrado? ¿Qué decisión, por fin, se volvería inevitable? Esa es la promesa, no una vida perfecta, sino una vida limpia. Una vida donde no necesitas fingir, ni contigo ni con nadie. Una vida donde la paz no depende de que te aplaudan, sino de que te respetes. Y el respeto propio, en el estoicismo, no es una emoción, es una conducta. Hoy empezamos por lo esencial, tu capacidad de ver. Porque antes de cambiar, hay que ver. Antes de avanzar, hay que dejar de justificar la inmovilidad. Antes de conquistar cualquier meta, hay que conquistar el lugar donde nacen las excusas, la mente. Y cuando la mente deja de mentir, el cuerpo actúa con una fuerza extraña, serena, casi inevitable. No porque todo sea fácil, sino porque ya no estás dividido. Quédate con esto. El autoengaño no se rompe con un gran acontecimiento. Se rompe con una decisión íntima. Y esa decisión empieza ahora, con la primera pregunta, con el primer corte, con la primera verdad que no te permites esquivar. El autoengaño no nace como una traición. Nace como un mecanismo de defensa. Al principio es pequeño, casi inocente, una frase que te permites para no sentir el golpe completo de la realidad. Una interpretación amable para no afrontar una conversación incómoda. Una excusa elegante para no admitir que has perdido el rumbo. El problema no es que aparezca. El problema es que, si no lo ves a tiempo, se convierte en hábito. Y cuando se vuelve hábito, empieza a organizar tu vida desde la sombra, con la misma eficacia con la que un hábito saludable puede sostenerte, pero en dirección contraria. La mente no miente por maldad. Miente porque quiere conservar energía, evitar dolor y proteger la imagen que tiene de sí misma. La mayoría de las personas no se engañan diciendo, soy una mala persona. Se engañan diciendo, yo soy así, no puedo cambiar, no merece la pena, cuando todo esté más tranquilo. Son frases que suenan sensatas, incluso maduras, pero suelen esconder una renuncia. Y lo más peligroso es que esa renuncia no se siente como derrota, se siente como descanso. Te quitas el peso de decidir y lo llamas paz. Te quitas el peso de esforzarte y lo llamas autocuidado. Te quitas el peso de sostener límites y lo llamas evitar conflictos. Así, sin violencia, te vas debilitando por dentro. Los estoicos eran extremadamente precisos con esto. Marcus Aurelius, que vivía rodeado de poder, guerra y presión, sabía que el enemigo más constante no era el caos exterior, sino el desorden interior, y el desorden interior, casi siempre, empieza en un lugar simple: la interpretación. No controlas lo que ocurre, pero sí el significado que le das. No controlas el comportamiento ajeno, pero sí la historia que construyes alrededor. Y esa historia puede ser una escuela de fortaleza o una fábrica de excusas. El primer mecanismo del autoengaño es la justificación. Convertir lo que te conviene en lo que tiene sentido.
No te dices, no quiero esforzarme. Te dices, no es el momento. No te dices, tengo miedo. Te dices, no es realista. No te dices, me duele que no me valoren. Te dices, yo no necesito a nadie. La mente es creativa, y cuando se trata de proteger el orgullo o evitar la incomodidad, puede fabricar razones con una lógica impecable. Pero la lógica no garantiza verdad. A veces solo garantiza que te mantengas donde estás. El segundo mecanismo es todavía más sutil. La ocupación que sustituye al avance. Haces cosas, muchas cosas, pero no lo esencial. Revisas, mejoras, planificas, investigas, reordenas, perfeccionas. Todo eso tiene la apariencia de disciplina, pero a menudo es una forma sofisticada de posponer el paso que te exige coraje. En el fondo, no estás trabajando, estás evitando, y la evitación, cuando se vuelve rutina, termina por parecerte tu personalidad. Te convences de que eres alguien meticuloso, prudente, reflexivo, cuando en realidad llevas tiempo huyendo del punto exacto donde tu vida te pide una decisión. El tercer mecanismo es el más emocional. La moralización de la reacción. Te enfadas si lo llamas justicia. Te cierras si lo llamas dignidad. Te alejas si lo llamas amor propio. No siempre son mentiras, pero muchas veces son etiquetas que escondes para no admitir lo que realmente ocurre. Estás herido, estás inseguro, estás agotado, estás hambriento de reconocimiento. La reacción humana es comprensible. Lo que no es saludable es convertirla en identidad, y desde ahí construir un personaje que ya no puede escuchar, ya no puede corregir, ya no puede evolucionar sin sentir que se traiciona. Aquí entra una distinción crucial, profundamente estoica. Lo que sientes no es un veredicto, es un dato. El sentimiento aparece, no te pide permiso, pero tú decides si lo conviertes en guía o en ruido. Tú decides si lo examinas o lo obedeces. La mayoría de los autoengaños nacen cuando confundimos la intensidad emocional con la autoridad moral. Algo te duele y concluyes que alguien te ha hecho daño. Algo te incomoda y concluyes que eso no es para ti. Algo te da miedo y concluyes que es un mal camino. Pero la emoción no es una brújula fiable. A menudo es solo una alarma que se activa por experiencias anteriores, por heridas viejas, por hábitos mentales. Por eso el estoicismo insiste en la vigilancia del pensamiento, no para volverte frío, sino para volverte libre. Porque cuando no vigilas tu mente te lleva como un caballo desbocado, te arrastra hacia interpretaciones rápidas, conclusiones dramáticas, profecías oscuras. Te convence de que lo peor es inevitable y de que lo mejor es improbable. Te convierte en espectador de tu propia vida, alguien que reacciona a lo que ocurre, pero no elige cómo vivir. A partir de aquí conviene decir algo que casi nadie quiere oír. El autoengaño siempre te ofrece una ganancia inmediata. Si no hubiera ganancia, nadie se engañaría. La ganancia puede ser descanso, puede ser evitar una conversación, puede ser conservar una relación mediocre, puede ser no exponerte al rechazo, puede ser seguir recibiendo una aprobación superficial. El precio, sin embargo, llega después. Y llega en silencio. Llega como una sensación persistente de estar desperdiciando algo valioso. Llega como una irritación que no sabes explicar. Llega como una desconexión contigo mismo. Llega como una vida que parece llena, pero que por dentro no se siente auténtica. Marcus Aurelius lo habría expresado de una manera casi cruelmente sencilla. Estás eligiendo lo fácil ahora, y pagando lo difícil después. Estás evitando una incomodidad breve y comprando una insatisfacción larga. Y ese intercambio, repetido muchas veces, crea carácter. No el carácter que quieres, sino el carácter que te queda. Por eso la base de todo este camino es aprender a reconocer el momento exacto en el que te estás contando una historia para no hacer lo que corresponde. Ese momento es rápido. Aparece en forma de pensamiento corto, de frase automática, de excusa bien ensayada. Mañana. No tengo energía. No es tan grave. No vale la pena. Soy así.
La gente es así. Si pudieras detener el tiempo en ese instante y observarlo con frialdad, verías algo sorprendente. Casi siempre, lo que hay debajo no es falta de capacidad, sino miedo. Miedo a fallar, miedo a perder, miedo a quedarte solo, miedo a que te vean vulnerable, miedo a descubrir que el esfuerzo no garantiza el resultado. El estoicismo no promete que el resultado esté asegurado. Promete algo mejor, que tu dignidad no dependa del resultado. Promete que puedes actuar con rectitud, incluso cuando el mundo es incierto. Promete que puedes ser dueño de tu conducta incluso cuando no eres dueño de las circunstancias. Esa es la medicina contra el autoengaño. Dejar de pedirle a la vida garantías y empezar a exigirte a ti mismo coherencia. En este punto, la pregunta no es ¿qué me conviene sentir?, sino ¿qué me conviene ser? Y lo que te conviene ser, si quieres una vida firme, es alguien que no se abandona en silencio, alguien que no se vende por comodidad, alguien que no se adormece con palabras bonitas mientras el tiempo le pasa por encima. No se trata de volverte perfecto, se trata de volverte claro, porque la claridad es la antesala del cambio. Con esta base, ya puedes entender por qué las preguntas estoicas tienen tanto poder. No te ofrecen respuestas, te quitan excusas. No te dan una identidad nueva, te devuelven la responsabilidad. Y cuando recuperas la responsabilidad, recuperas una energía que creías perdida, una energía sobria, sin euforia, pero estable. La energía de alguien que deja de negociar con su conciencia y empieza, por fin, a vivir desde dentro hacia afuera. Hay un instante, casi imperceptible, en el que la mente decide si va a vivir en la verdad o en el alivio. No es un debate largo ni una crisis visible. Es un gesto interno, una inclinación mínima. Aparece cuando te dices no pasa nada. Cuando te convences de que no es tan importante, cuando eliges la explicación que te tranquiliza aunque sospeches que no es la correcta. Y ese instante se repite tantas veces que, sin darte cuenta, te acostumbras a vivir bajo una niebla suave. No lo bastante densa como para asfixiarte, pero sí lo bastante constante como para impedirte ver con nitidez. Por eso las primeras preguntas son tan decisivas. No están diseñadas para motivarte, sino para devolverte la mirada. Son preguntas que obligan a tu mente a abandonar el teatro y sentarse, por fin, en el banco de los hechos. Marcus Aurelius habría empezado así. No con un plan grandioso, sino con una corrección íntima. Porque cuando corriges el pensamiento, la conducta deja de ser una lucha y se vuelve una consecuencia. La primera pregunta es una cuchilla fina, pero exacta. ¿Lo que estás creyendo es verdad o es un relato que te facilita respirar? Esa diferencia parece pequeña, pero sostiene toda tu vida. La verdad es sobria. El relato es seductor. La verdad no siempre encaja con tus deseos. El relato suele encajar a la perfección. La verdad te exige. El relato te protege. Y la mente, si no la educas, elige protección. Elige una versión del mundo donde tú quedas a salvo, aunque sea a costa de tu crecimiento. El relato suele presentarse con un lenguaje elegante. A veces suena como prudencia. No me lanzo porque soy responsable. A veces suena como autocuidado. No hago esto porque me respeto. A veces suena como realismo. No vale la pena esforzarse tanto. Y en ocasiones incluso se disfraza de virtud. Yo no discuto, yo soy paz. Pero la paz auténtica no es evitación, es solidez. Y la solidez solo se construye cuando te atreves a mirar sin adornos. Aquí conviene hacer una distinción que puede cambiarte el día. Un hecho es algo que puedes demostrar sin tu emoción encima. Un hecho es no he entrenado en 3 semanas, no he llamado, no he terminado, he dicho que sí cuando quería decir no. Una interpretación es lo que añades después. No entreno porque estoy sin energía. No llamo porque total no le importo. No termino porque no es el momento. Digo que sí porque soy buena persona. A veces la interpretación tiene parte de verdad, pero muchas veces funciona como anestesia. Y la anestesia no cura. Solo adormece mientras el problema avanza.
El estoicismo te pide que hagas algo muy concreto: retirar el exceso de palabras, dejar el pensamiento desnudo, porque cuanto más adornas una excusa, más te cuesta soltarla. Cuanto más poético te vuelves para justificar tu estancamiento, más difícil es admitir que lo que te detiene no es el destino, sino una elección repetida. La primera pregunta, bien respondida, no te humilla, te ordena, te devuelve el timón. Y con ese timón en la mano, aparece la segunda pregunta, todavía más directa. Si sigues alimentando este autoengaño, ¿qué precio real vas a pagar dentro de un año? No dentro de 20, no en teoría, sino en un calendario concreto. Un año es suficiente para que el cuerpo cambie, la mente se desgaste, una relación se enfríe, una oportunidad se cierre. Un año es suficientemente largo para que un hábito se convierta en identidad, pero suficientemente corto como para que no puedas fingir que ya lo harás. La mayoría de la gente no cambia porque no calcula el coste. El autoengaño prospera en lo abstracto. Algún día no duele. Más adelante no pesa. Cuando esté listo no exige. Pero si lo miras con fechas, con consecuencias específicas, el hechizo se rompe. ¿Qué perderás exactamente si sigues como estás? No en términos de culpa, sino de realidad. Tal vez perderás salud, y entonces tendrás que invertir dinero, tiempo y energía para recuperar algo que podrías haber cuidado hoy con un gesto sencillo. Tal vez perderás respeto por ti mismo, y entonces necesitarás cada vez más aprobación externa para sentirte completo. Tal vez perderás claridad mental, y entonces cualquier decisión se volverá más lenta, más pesada, más temida. Tal vez perderás el vínculo con alguien, no por una gran tragedia, sino por pequeñas ausencias repetidas. El precio más duro, sin embargo, no siempre es externo. A veces el precio es interno y silencioso, el deterioro de la confianza contigo mismo. Cada vez que te prometes algo y no lo cumples, queda una grieta. Y al principio la grieta es mínima, casi imperceptible. Pero con el tiempo se convierte en una sensación estable. No me creo. Y cuando no te crees, todo se vuelve más difícil. Empezar un proyecto, sostener un hábito, mantener un límite, incluso ilusionarte. Porque una parte de ti ya está esperando el abandono. Marcus Aurelius entendía esto con una claridad brutal. La vida de un hombre, la vida de cualquier persona está hecha de actos pequeños repetidos. No es el gran discurso el que te define, sino la conducta cuando nadie te mira. Por eso estas preguntas no son una reflexión estética, son un instrumento de entrenamiento. Te obligan a tratar tu mente como lo que es: un taller. Y en ese taller, o fabricas carácter o fabricas excusas. Piensa en esto. Cuando calculas el coste, el autoengaño pierde glamour. Ya no es «me merezco descansar». Se vuelve «estoy comprando una versión más débil de mí». Ya no es «no quiero sufrir». Se vuelve «estoy aplazando un sufrimiento corto para adquirir uno largo». Ya no es «así es la vida». Se vuelve «así he elegido vivir». Y esa frase, aunque incomode, es liberadora. Porque si es una elección, también puede ser otra. El estoicismo no te pide que te castigues por lo que hiciste. Te pide que uses lo que hiciste como información. No para llorarlo, sino para corregirlo. En un mundo lleno de distracciones, lo más revolucionario es verte sin drama. Ver tu vida con precisión. Ver tus hábitos con honestidad. Ver tus excusas con calma. Y entonces, desde esa calma, elegir. Estas dos primeras preguntas funcionan como un umbral. Cruzas ese umbral y algo cambia. Empiezas a vivir menos hipnotizado por tus narraciones y más comprometido con tus hechos. Dejas de pedirle a la vida que te facilite el camino y empiezas a exigirte a ti mismo coherencia. No una coherencia rígida, sino digna. La dignidad de alguien que ya no se compra mentiras para no sufrir, sino que prefiere una verdad exigente que lo vuelva más fuerte. Y en cuanto esa fuerza aparece, aunque sea pequeña, te das cuenta de algo sorprendente. No era el mundo el que te tenía atrapado. Era una historia. Una historia repetida tantas veces que parecía identidad.
Las preguntas no te quitan la vida, te quitan el disfraz. Y cuando el disfraz cae, queda lo esencial: tu capacidad de decidir, de actuar, de sostenerte. A partir de aquí, el autoengaño ya no tiene el mismo refugio. La mente, por primera vez en mucho tiempo, deja de buscar comodidad y empieza a buscar dirección. La mayoría de las vidas no se rompen por una tragedia repentina, sino por una demora constante. No es el golpe lo que te vence, es la espera. La espera como estilo de vida. La espera como refugio. La espera como forma elegante de no exponerte. Y lo más inquietante es que esa espera suele venir acompañada de una sensación de actividad, como si tuvieras el control, como si estuvieras preparándote. Pero prepararse sin actuar es una forma educada de rendirse. Aquí entran dos preguntas que no acarician, pero despiertan. Dos preguntas que apuntan directamente al corazón de la procrastinación moderna, esa que no se ve como pereza porque va vestida de planificación, de análisis, de perfeccionismo, incluso de responsabilidad. Y sin embargo, en el fondo, tiene la misma raíz: el miedo a enfrentarte a ti mismo en el terreno donde no hay excusas. La tercera pregunta abre una puerta incómoda. ¿Estás posponiendo porque la tarea es difícil, o porque temes descubrir que no eres tan capaz como quieres creer? Esta es la trampa del ego. Muchos no retrasan porque no pueden, sino porque no soportan la idea de intentarlo y quedar expuestos. Mientras no lo haces, sigues siendo potencial. Sigues siendo esa versión ideal de ti que podría brillar si quisiera. En cambio, cuando actúas, entras en el mundo real, donde hay errores, donde hay lentitud, donde hay imperfección. Y esa imperfección, si no has entrenado tu carácter, se siente como una amenaza a tu identidad. El autoengaño aquí es sutil. Confundes la incomodidad del proceso con una señal de que el camino es incorrecto. Te dices: si fuera para mí, fluiría. Te dices: si fuera el momento, sería fácil. Pero la vida no funciona así. La facilidad no es un criterio de verdad. Es un criterio de hábito. Lo que te sale fácil suele ser lo que ya conoces, lo que ya has repetido, lo que ya te ha domesticado. La disciplina, en cambio, empieza en la fricción. Empieza cuando haces algo, aunque no tengas ganas. Empieza cuando el cuerpo quiere evitar y tú decides avanzar. Eso no es violencia, es gobierno interior. Marcus Aurelius habría sido implacable con esta idea de esperar a sentirse listo, porque sabía que la mente cambia después del acto, no antes. El ánimo sigue a la acción como la sombra sigue al cuerpo. La claridad llega mientras caminas, no antes de caminar, y el valor aparece cuando te expones, no cuando lo imaginas. Por eso, cada vez que dices «no estoy listo», conviene traducirlo. A menudo significa: no quiero sentirme torpe, no quiero sufrir la vergüenza del primer intento. No quiero enfrentarme al hecho de que el progreso exige tiempo. Y esa traducción, aunque duela, te libera. Porque te devuelve lo real. No es que falten condiciones, es que falta decisión. La procrastinación más peligrosa no es la que te deja en el sofá. Es la que te mantiene ocupado con tareas secundarias. Revisas, ordenas, investigas, comparas, perfeccionas. Todo suena productivo, pero si miras con honestidad, el núcleo sigue intacto, no estás haciendo el paso que te transformaría. Y no lo haces porque ese paso exige una identidad nueva. Exige aceptar que empezar es ser principiante. Exige renunciar a la fantasía de hacerlo perfecto desde el primer día. Exige tolerar la incomodidad de no dominar todavía. Y eso, para una mente que se alimenta de control, resulta insoportable. Aquí el estoicismo te propone un criterio más noble que la motivación: la responsabilidad. No como culpa, sino como dignidad. La pregunta no es «¿me apetece?». La pregunta es «¿qué he decidido ser?». Porque cuando te apoyas en el apetito, tu vida depende de un clima interno que cambia cada hora. Cuando te apoyas en la decisión, construyes estabilidad. Y la estabilidad es la base de la libertad. La cuarta pregunta aparece como un golpe breve y eficaz.
¿Cuál es el acto más pequeño que puedes hacer hoy para que ya no tengas derecho a mentirte? No el acto heroico. No la gran transformación. El acto mínimo. El gesto que rompe el hechizo de mañana. La acción que, por su tamaño, no admite excusas, pero por su dirección, cambia tu identidad. Puede ser escribir una sola página, hacer 10 minutos, enviar un mensaje, poner un límite, abrir el documento, caminar 20 minutos, pedir una cita, ordenar una conversación pendiente en tu mente. Lo mínimo no es insignificante, es estratégico, porque lo mínimo es lo que abre la puerta. Y una vez la puerta está abierta, el movimiento se vuelve más fácil. La mente adora lo grandioso porque lo grandioso permite posponer. Cuando tenga tiempo, haré un cambio radical. Cuando termine esto, me transformaré. Cuando esté más tranquilo, empezaré. Son promesas que suenan nobles, pero suelen ser refugios para no hacerlo pequeño hoy. El estoicismo es lo contrario. No te pide un espectáculo, te pide un paso. Un paso que puedas repetir. Un paso que te demuestre, con hechos, que vuelves a estar al mando. Hay algo profundamente humano en querer sentirte diferente antes de actuar. Pero eso es invertir el orden. Si esperas sentirte fuerte para entrenar, no entrenarás. Si esperas sentirte seguro para hablar, no hablarás. Si esperas sentirte inspirador para escribir, no escribirás. La inspiración es un premio que llega a quienes se sientan a trabajar sin inspiración. La seguridad es un fruto de la experiencia, no un requisito previo. Y la fuerza no es una emoción, es una práctica. El autoengaño también utiliza una frase que se oye mucho en nuestra época: no quiero presionarme. Es una frase que puede ser sana si vienes de la autocrítica destructiva, pero también puede ser veneno si la usas para justificar la ausencia de compromiso. Hay una diferencia entre respetarte y consentirte. Respetarte es pedirte coherencia. Consentirte es dejarte escapar. Y lo curioso es que, a largo plazo, lo que parece gentileza dejarlo para mañana, no exigirte, evitar el esfuerzo suele convertirse en una forma de crueldad, porque te condena a una vida donde te decepcionas lentamente. La disciplina estoica no es rigidez, es claridad aplicada. Es decirte, aunque hoy no tenga ganas, hago lo que me conviene. Es elegir lo que fortalece aunque no de placer inmediato. Es actuar como alguien que se respeta incluso cuando está cansado, y ese tipo de conducta, repetida, crea una paz distinta a la comodidad. No es una paz blanda, sino una paz firme. La paz de quien sabe que no se está traicionando. Cuando respondes a la tercera pregunta con honestidad, descubres la raíz. Estás protegiendo una imagen. Cuando respondes a la cuarta con valentía, rompes el ciclo, empiezas a proteger tu carácter. Y el carácter, en el estoicismo, es la única propiedad que no te puede arrebatar ningún accidente. Puedes perder dinero, puedes perder tiempo, puedes perder oportunidades, pero si conservas un carácter disciplinado, siempre puedes reconstruir. En cambio, si pierdes la capacidad de actuar, lo pierdes todo incluso aunque el mundo te lo dé. Este es el punto exacto donde la vida cambia sin ruido. No cambia porque el universo te sonríe. Cambia porque tú vuelves a elegir. Y cuando eliges el acto mínimo de hoy, la mente deja de discutir. Porque la acción corta el debate. La acción apaga el teatro. La acción te devuelve una verdad que ningún pensamiento puede darte, que no estás atrapado, que solo estabas demorando. Y la demora, en el momento en que la ves con claridad, deja de parecer inevitable y se convierte en lo que siempre fue, una costumbre que puedes romper. Hay una zona del autoengaño que casi nadie se atreve a tocar, porque está protegida por una máscara brillante. No es la pereza, no es el miedo evidente, no es la tristeza confesable. Es algo más delicado, el motivo real de lo que haces. Esa fuerza silenciosa que guía tus decisiones cuando nadie te mira, y que sin embargo define tu paz más que cualquier logro.
Puedes tener disciplina, puedes tener talento, puedes incluso tener resultados, y aún así sentir un vacío extraño si tu impulso más profundo no nace de la virtud, sino de la necesidad de ser visto. En el estoicismo, la vida no se mide por lo que consigues, sino por lo que te conviertes mientras lo consigues. Marcus Aurelius no escribió para conquistar aplausos. Escribió para no perderse, para recordar, en medio de obligaciones inmensas, que el alma se deteriora cuando vive mendigando aprobación. Y esa es una verdad dura, pero liberadora. Una vida dirigida por la mirada ajena nunca es realmente tuya. Es una representación, un esfuerzo continuo por sostener un personaje. Y el personaje puede triunfar, sí, pero tú, por dentro, te quedas sin hogar. La quinta pregunta entra como una luz directa. ¿Hago esto porque es lo correcto, o lo hago porque quiero que me reconozcan? No es una pregunta moralista, es una pregunta de higiene interior. Porque el reconocimiento, aunque parezca inocente, se vuelve un veneno cuando se convierte en combustible principal. La diferencia está en esto: cuando haces algo por virtud, el resultado puede variar, pero tu estabilidad permanece. Cuando lo haces por aprobación, cada respuesta del mundo decide tu valor. Y entonces vives al ritmo del aplauso o del silencio. La mente, por supuesto, se defiende. Dirá que no necesita nada de nadie, que la opinión ajena no le afecta. Pero si observas con honestidad, verás pequeñas señales. Te irrita no ser tenido en cuenta, te duele más de lo razonable una crítica, te acelera el corazón un elogio, te deprimes cuando tu esfuerzo pasa desapercibido. Es humano. No se trata de eliminar esa sensibilidad de golpe, sino de ponerla en su lugar. El estoicismo no te exige insensibilidad, te exige soberanía. La soberanía empieza cuando entiendes una distinción simple. El reconocimiento es agradable, pero no es tu fundamento. Puedes recibirlo sin depender de él. Puedes disfrutarlo sin construir tu identidad sobre su arena. Porque el reconocimiento no es estable. Cambia con la moda, con el humor de la gente, con la atención del momento, con el interés, con la envidia, con la distancia. Hoy te celebran, mañana te olvidan. Hoy te citan, mañana te reemplazan. Si tu autoestima depende de ese flujo, estás condenado a una montaña rusa. Y no hay serenidad posible en una mente que vive suplicando señales externas. Marcus Aurelius veía la fama como un ruido breve, un eco que se apaga, y lo veía así no por desprecio a los demás, sino por respeto a la verdad. La verdad es que la opinión pública es una criatura cambiante y, además, no te pertenece. No puedes dirigirla, no puedes poseerla, no puedes garantizarla. Y en el estoicismo, apostar tu paz a lo que no controlas es una forma de esclavitud voluntaria. Sin embargo, el autoengaño aquí es refinado. A veces no buscas aplauso en forma de fama, sino en forma de ser imprescindible. Te vuelves el que siempre ayuda, el que siempre resuelve, el que siempre aguanta, el que nunca falla. Por fuera pareces fuerte, por dentro estás negociando. Porque esa fortaleza no nace de la virtud, sino de un miedo. Si no soy útil, quizá no me quieran. Y así, conviertes la generosidad en un contrato silencioso. Das, pero esperas. Aguantas, pero acumulas. Te sacrificas, pero te resentirás. Y entonces llega la gran contradicción. Empiezas haciendo el bien, pero terminas perdiendo el bien interno que el bien debía darte. La virtud estoica es distinta. La virtud no necesita testigos. La virtud es una decisión íntima. Hago lo correcto porque es correcto, no porque me garantice un premio emocional. Y ese tipo de vida produce una paz rara, profunda, estable. No una paz de euforia, sino una paz de coherencia. La coherencia es el descanso del alma, porque cuando tu motivación es limpia, no tienes que manipular, ni calcular, ni venderte, ni fingir. Ahora bien, tampoco se trata de caer en un extremo rígido. No es o soy puro o soy falso. La mente humana es compleja. A veces hay mezcla. A veces quieres hacer lo correcto y también quieres que te valoren.
A veces trabajas con disciplina, y también sueñas con que alguien diga, bien hecho. Eso no te convierte en hipócrita. Te convierte en humano. Lo importante es quién manda dentro. Si manda la virtud, la necesidad de reconocimiento se vuelve secundaria, y no te domina. Si manda la aprobación, la virtud se vuelve un adorno, una excusa elegante para seguir persiguiendo lo que te encadena. Y aquí aparece otra forma de autoengaño: confundir éxito con valía. Hay personas que se sienten buenas solo cuando triunfan, y se sienten inútiles cuando fallan. Eso no es autoestima, es contabilidad emocional, y es agotador. El estoicismo te saca de esa trampa. Tu valor no fluctúa con el resultado, porque el resultado está lleno de variables que no controlas. Lo único que te pertenece es tu intención, tu esfuerzo honesto, tu conducta. Si te exiges resultados para respetarte, siempre vivirás a un paso del desprecio. Si te exiges integridad, siempre tendrás un terreno firme aunque el mundo cambie. La quinta pregunta, por tanto, no es para que te juzgues, sino para que te afines. Es como afilar una espada. Quitas lo que sobra. Y lo que sobra, muchas veces, es la necesidad de ser admirado. Esa necesidad que te lleva a decir sí cuando querías decir no. A complacer para evitar conflicto, a callar para no perder una imagen, a trabajar más de la cuenta para no sentirte reemplazable. Es la necesidad que te vuelve dependiente de señales externas, y te roba el contacto con tu brújula interna. Cuando tu brújula interna se apaga, empiezas a vivir de manera extraña. Haces cosas que no te llenan, persigues metas que no son tuyas, mantienes relaciones por miedo a parecer insuficiente, construyes un estilo de vida que impresiona, pero que no te sostiene. Y entonces el autoengaño se completa, te conviertes en un extraño dentro de tu propia casa. Por fuera estás bien, por dentro estás lejos. La salida, en clave estoica, no es rechazar el mundo, sino ordenar el corazón. Volver al centro. Preguntarte, con calma, sin teatro, ¿esto qué hago? ¿Nace de mi carácter o de mi hambre de validación? Y cuando descubres la respuesta, empieza un cambio silencioso. Dejas de actuar para ser aplaudido y empiezas a actuar para ser digno. Dejas de necesitar que el mundo confirme tu valor y empiezas a confirmarlo tú con tu conducta diaria. Eso no te vuelve arrogante, te vuelve libre. Y lo más paradójico es esto: cuando tu motivación se limpia, tu vida suele mejorar también por fuera. Trabajas mejor porque no trabajas para impresionar, sino para cumplir. Amas mejor porque no amas para ser necesario, sino para ser justo. Hablas mejor porque no hablas para ganar, sino para decir lo verdadero. Y aunque el mundo no siempre lo celebre, tú sientes algo que vale más, una estabilidad interna que no depende de la opinión ajena, una serenidad que no se vende, una sensación simple, casi silenciosa, de estar en paz contigo mismo porque, por fin, has dejado de vivir como actor y has empezado a vivir como hombre, como mujer, como ser humano íntegro. Hay un lugar donde el autoengaño se vuelve casi irresistible, porque se mezcla con algo que sentimos como legítimo: la emoción. Cuando el corazón se acelera, cuando la sangre sube, cuando el pecho se aprieta, cuando una frase ajena te atraviesa como una aguja, la mente quiere creer que eso que sientes es la realidad misma. Quiere convertir la reacción en sentencia, la incomodidad en prueba, el enfado en derecho. Y así, sin darte cuenta, terminas viviendo en una especie de tribunal interior, donde tu ego dicta veredictos rápidos y tú los obedeces como si fueran justicia. El estoicismo no niega la emoción, la observa, la honra como dato, no como guía. Porque una emoción es una señal, pero no siempre es una señal fiable. Puede estar informada por heridas antiguas, por cansancio, por orgullo, por hambre de reconocimiento, por miedo a perder control. Marcus Aurelius sabía que el verdadero peligro no era sentir, sino confundir el sentimiento con la verdad. La mente, cuando está agitada, se vuelve un narrador dramático. Y ese narrador, si no lo interrumpes, puede arruinar tu día,
tu relación, tu paz y tu reputación en cuestión de segundos. Aquí aparecen dos preguntas que funcionan como un freno y como un filtro. La primera es directa. ¿Estoy reaccionando por lo que ha ocurrido o porque mi ego ha sido tocado? En otras palabras, ¿esto me duele por injusticia real o me duele porque hiere la imagen que tengo de mí? Esta pregunta no busca humillarte, busca liberarte. Porque si el problema es el ego, entonces la solución no está en cambiar a los demás, sino en corregir la interpretación. Y eso es un poder enorme. El poder de no entregar tu vida interior a la mano de cualquiera. La mayoría de conflictos no nacen de hechos, sino de significados. Alguien no responde y tú interpretas rechazo. Alguien critica y tú interpretas desprecio. Alguien te corrige y tú interpretas ataque. Alguien marca un límite y tú interpretas abandono. Y en segundos, tu emoción se enciende. Pero observa lo que ha ocurrido. No ha ocurrido un hecho devastador. Ha ocurrido una historia. Una historia que tu ego ha escrito para protegerse, para justificarse, para mantenerse en el centro. Ese ego, si lo miras con frialdad, es una criatura temerosa. No quiere quedar pequeño. No quiere quedar equivocado. No quiere quedar invisible. Por eso convierte lo ambiguo en amenaza. Cuando el ego manda, aparecen comportamientos que parecen fuerza, pero son debilidad disfrazada. Respondes con dureza para no sentir vulnerabilidad. Cortas el vínculo para no sentir inseguridad. Descalificas al otro para no sentirte cuestionado. Te vuelves irónico, frío, distante, como si eso fuera dominio propio, cuando en realidad es una forma de defensa. Y la defensa constante te endurece. Te hace perder la sutileza, la empatía, la calma. Te hace vivir a la intemperie, siempre preparado para el próximo golpe, aunque el golpe solo exista en tu imaginación. Marcus Aurelius habría dicho algo así: sin adornos, si dependes de que el mundo te trate con delicadeza para estar en paz, nunca estarás en paz. La serenidad estoica no nace de la ausencia de provocaciones, sino de la capacidad de no convertirlo todo en una provocación. Esa capacidad se entrena con una práctica simple y radical: separar el acontecimiento de la interpretación. Separar lo que te ocurre de lo que tu ego decide que significa. Y cuando ya empiezas a ver eso, llega la segunda pregunta, todavía más poderosa por su simplicidad. ¿Esto pertenece a mi control o no pertenece a mi control? Es una pregunta que corta el ruido, porque si algo no está bajo tu control, tu obsesión no lo cambia, solo te consume. Si está bajo tu control, tu lamento tampoco lo cambia, solo te retrasa. La pregunta te devuelve al terreno donde puedes actuar. Tu juicio, tu intención, tu respuesta. Esa división, tan antigua y tan vigente, es una forma de higiene mental, porque gran parte del sufrimiento moderno consiste en intentar controlar lo incontrolable, la opinión ajena, el pasado, el futuro, el comportamiento de otros, la imagen que proyectas, la reacción que recibirás. Y al intentar dominar eso, te desgastas, te vuelves ansioso, irritado, hipervigilante. Te vuelves prisionero de variables externas. En cambio, cuando vuelves al control verdadero, ocurre algo casi físico. El cuerpo baja la guardia. El pecho se abre. La mente deja de correr. No porque la vida sea fácil, sino porque tú vuelves a tu lugar. Tu lugar no es el de un juez que dicta condenas al mundo. Tu lugar es el de un guardián de tu propia conducta. Ese cambio de postura es fundamental. El ego quiere ganar la discusión. El estoico quiere conservar el carácter. El ego busca demostrar. El estoico busca sostener. El ego reacciona para no perder. El estoico responde para no traicionarse. Esto no significa callar siempre o soportar todo. El control también incluye poner límites, hablar con firmeza, retirarte cuando sea necesario. Pero la diferencia está en la raíz. Lo haces desde la claridad, no desde el impulso. Desde la rectitud, no desde la venganza. Desde la dignidad, no desde la herida. Y esa diferencia se nota.
Se nota en el tono, en el gesto, en la mirada. Se nota en el hecho de que, incluso cuando dices algo difícil, tu interior no se llena de veneno. La mente, por supuesto, volverá a intentar engañarte. Dirá, si no reaccionas, te pisan. Dirá, si no demuestras que tienes razón, pierdes. Dirá, si no respondes con fuerza, te verán débil. Pero esa es una confusión común, confundir fuerza con violencia emocional. La verdadera fuerza es poder elegir tu respuesta. Es poder quedarte quieto por dentro mientras el mundo se mueve por fuera. Es poder escuchar sin arder. Es poder hablar sin atacar. Es poder retirarte sin despreciar. Es poder conservarte. Hay una libertad especial en no ofenderte por todo, no porque seas indiferente, sino porque has entendido algo esencial. La mayoría de las cosas que la gente hace o dice hablan más de su mente que de tu valor. Y aunque a veces haya injusticia real, incluso entonces puedes elegir no entregar tu paz como pago adicional. Puedes defenderte sin convertirte en lo que detestas, puedes corregir sin destruir, puedes señalar sin humillar. Esa es la ética del dominio interior. Cuando aplicas estas dos preguntas, ocurre un milagro sobrio. El drama se reduce. No porque la vida sea menos compleja, sino porque tú dejas de añadirle combustible. Dejas de fabricar enemigos donde solo había seres humanos imperfectos. Dejas de leer insultos donde solo había torpeza. Dejas de interpretar silencio como rechazo. Dejas de interpretar una crítica como aniquilación, y entonces recuperas energía. Energía que antes se iba en rumiar, en justificar, en imaginar respuestas, en reconstruir conversaciones. Esa energía vuelve a ti en forma de presencia. Y la presencia, en el estoicismo, es un poder mayor que la victoria en cualquier disputa. Porque cuando estás presente, no eres arrastrado, no eres manipulado, no eres gobernado por el humor del día. Estás aquí, con una mente que observa, con un corazón que siente sin obedecer ciegamente, con una voluntad que elige. Al final, estas preguntas no te convierten en alguien que no siente. Te convierten en alguien que siente sin perderse. Alguien que puede atravesar una emoción sin construir una identidad alrededor de ella. Alguien que entiende que el ego es un consejero ruidoso, pero no un rey. Y cuando el ego deja de reinar, aparece algo más noble. Un silencio interno desde el cual tus actos se vuelven precisos. No porque seas perfecto, sino porque, por fin, eres dueño de ti mismo. Hay un tipo de autoengaño que no se instala en la mente como excusa ni en el corazón como impulso, sino en el alma como esperanza. Y precisamente por eso es tan difícil de arrancar, porque la esperanza, cuando se vuelve ciega, puede parecer virtud, puede parecer paciencia, puede parecer amor, pero a veces es solo una forma delicada de negarte la realidad. Una forma elegante de posponer el duelo que deberías hacer. Una manera de seguir viviendo en una promesa que no existe. En las relaciones es donde el ser humano se vuelve más creativo para mentirse. No porque sea débil, sino porque el vínculo toca algo primordial. El deseo de pertenecer, de ser reconocido, de ser elegido. Y cuando esos deseos se activan, la mente deja de buscar verdad y empieza a buscar supervivencia emocional. En ese estado, no te enamoras solo de una persona. Te enamoras de un futuro. Te enamoras de una idea. Te enamoras de la versión de ti que crees que aparecerá si el otro cambia. Y así, sin darte cuenta, confundes amor con imaginación. La pregunta estoica que entra aquí es una de las más devastadoras por su precisión. ¿Amas a la persona real o amas la persona que has inventado? ¿Amas lo que está delante de ti o amas lo que tu mente ha construido para no aceptar lo que está delante de ti? Esta pregunta no busca destruir el amor. Busca salvar tu dignidad. Porque el amor que necesita mentiras para sostenerse no es amor fuerte. Es dependencia disfrazada de ternura. El autoengaño en este terreno tiene muchas formas. Una de ellas es enamorarte del potencial. Dices, cuando madure, cuando se le pase, cuando entienda, cuando tenga estabilidad, cuando quiera de verdad.
Y mientras repites esas frases, los meses pasan. Y tú te vuelves experto en interpretar señales mínimas como grandes cambios. Te vuelves especialista en justificar lo injustificable. Te conviertes en un traductor constante de conductas que, si fueran de un extraño, verías con claridad. Pero cuando el corazón está implicado, la claridad se vuelve más cara. Otra forma es enamorarte del pasado. No del presente, sino de lo que una vez fue. De un gesto antiguo, de una temporada buena, de una mirada que te hizo sentir importante. Y como ese recuerdo fue real, tú lo usas como evidencia de que puede volver. Pero una cosa es que haya sido real, y otra cosa es que siga vigente. La memoria, cuando no se acompaña de honestidad, se convierte en una prisión dorada. Te deja viviendo en una fotografía, mientras la vida actual se está moviendo sin ti. También existe el autoengaño de la tolerancia. Confundir aguantar con amar. Confundir callar con ser noble. Confundir tragar con ser maduro. Y no te das cuenta de que, al callar lo que te hiere, no estás construyendo paz, estás construyendo resentimiento. Resentimiento lento, profundo, silencioso. El resentimiento no suele explotar al principio, se acumula. Y cuando se acumula, te cambia el carácter. Te vuelve irónico, desconfiado, frío. Empiezas a perder la dulzura que te hacía tú. Y entonces ocurre la tragedia más silenciosa. Por sostener una relación, te pierdes a ti mismo. Marcus Aurelius habría mirado esto con una mezcla de compasión y severidad. Compasión, porque sabía que el ser humano es vulnerable al afecto. Severidad, porque sabía que la dignidad no se negocia por cariño. El estoicismo no te dice que no ames. Te dice que ames sin mentirte. Te dice que aceptes la realidad del otro sin fantasías salvadoras. Que distingas entre lo que deseas y lo que es. Porque solo lo que es te permite decidir con lucidez. Decidir con lucidez no es abandonar sin corazón. Es dejar de vivir en una ilusión que te exige sacrificios sin reciprocidad. Es dejar de convertir tu paciencia en un permiso para que te falten al respeto. Es dejar de llamar comprensión a lo que en realidad es miedo a estar solo. Porque hay una verdad que casi nadie pronuncia. Muchas veces toleramos lo que nos hiere no por amor al otro, sino por terror a la ausencia. Y ese terror, si gobierna, convierte cualquier vínculo en una jaula. Lo más duro es que el autoengaño aquí suele venir acompañado de un discurso moral. Yo soy leal. Yo no abandono. Yo aguanto porque amo. Y esas frases, en su forma más pura, pueden ser hermosas. Pero cuando se vuelven excusa para aceptar lo inaceptable, dejan de ser virtud y se vuelven autoabandono. La lealtad hacia otro no puede ser traición hacia ti. El amor hacia otro no puede ser odio hacia tu propia dignidad. El estoicismo ofrece un punto de apoyo firme. Hay cosas que no dependen de ti, pero tu elección sí depende de ti. No puedes controlar si alguien te valora, pero puedes controlar si tú te valoras. No puedes controlar si alguien cambia, pero puedes controlar si tú te quedas esperando. No puedes controlar el pasado compartido, pero puedes controlar el presente que aceptas. Ese control en el terreno afectivo es la diferencia entre amar y suplicar. Cuando amas a la persona real, amas con los ojos abiertos, ves sus virtudes y sus límites, ves sus hábitos, ves su manera de tratarte cuando está bien y cuando está mal, y desde ahí decides, no desde la fantasía, no desde el yo puedo arreglarlo, no desde el si me esfuerzo más, me elegirá. Amar con ojos abiertos es un acto de madurez. Y aunque duela al principio, te ahorra años de desgaste. Amar a la persona inventada, en cambio, es vivir en un contrato imaginario. Tú das como si el otro fuera a responder, tú perdonas como si el otro estuviera aprendiendo, tú esperas como si el otro estuviera a punto de convertirse en alguien nuevo. Y cuando esa transformación no llega, no solo sufres por el otro, sufres porque tu mente se queda sin historia. Sufres porque la ilusión se cae. Y ese derrumbe es más doloroso que cualquier verdad temprana. El estoicismo no te promete que la verdad sea suave.
Te promete que la verdad es limpia. Y una verdad limpia te permite recuperar tu vida. Porque la vida se pierde en la confusión, en la ambigüedad, en la esperanza que no se apoya en hechos. La vida se recupera cuando miras lo que hay, sin maquillaje, y te preguntas qué tipo de persona quieres ser en ese escenario. No para controlar al otro, sino para no traicionarte. Hay un gesto interior que marca el comienzo de esa recuperación. Dejar de negociar con señales. Dejar de buscar migajas para convencerte de que todo está bien. Dejar de vivir pendiente de un mensaje, de un cambio de humor, de una promesa. Ese gesto no es frialdad, es respeto. Y el respeto, cuando es verdadero, tiene una cualidad tranquila. No amenaza, no suplica, no persigue. Se sostiene. Sostenerte significa algo muy concreto. Vivir de acuerdo con tus valores incluso cuando extrañas, incluso cuando duele, incluso cuando el apego grita. Significa no llamar amor a lo que te rompe. Significa no llamar destino a lo que es falta de límites. Significa no llamar paciencia a lo que es miedo. Y cuando haces eso, empiezas a respirar distinto. No porque hayas ganado, sino porque has dejado de perderte. En el fondo, esta pregunta estoica no te empuja a romper por romper, te empuja a ver. Y ver es el primer acto de libertad. Porque en cuanto ves, ya no puedes fingir con la misma comodidad. En cuanto ves, el autoengaño pierde fuerza. En cuanto ves, el amor deja de ser un sueño y se convierte en una elección consciente, elegir amar lo real, o elegir marcharte de lo que solo existe en tu imaginación. Y esa elección, aunque silenciosa, devuelve al alma su lugar más sagrado, la dignidad. Hay una frase que parece inocente, incluso razonable, y sin embargo puede convertirse en una cadena. No es culpa mía. A veces es cierta, claro. Hay golpes que no elegiste, pérdidas que no provocaste, injusticias que no buscaste. Pero el autoengaño empieza cuando esa frase deja de describir un hecho y pasa a gobernar tu identidad. Cuando se vuelve una forma de estar en el mundo, porque entonces ocurre algo sutil y devastador. Cambias responsabilidad por relato, y a cambio recibes un consuelo inmediato. Pero pierdes poder. El estoicismo no tiene piedad con esa pérdida de poder. No por dureza, sino por amor a la libertad interior. Marcus Aurelius sabía que el ser humano puede sobrevivir a casi cualquier cosa si conserva su dominio sobre lo que depende de él. Y también sabía lo contrario. Que incluso en una vida cómoda puedes vivir como esclavo si renuncias a tu parte de responsabilidad. Por eso, en este punto, aparece una pregunta que corta de raíz la mentalidad de víctima sin negar el dolor. ¿Estoy explicando mi circunstancia o estoy usando mi circunstancia para escapar de mi deber? La diferencia es esencial. Explicar una circunstancia es entender el contexto, mirar con lucidez las variables, aceptar lo que ha ocurrido. Escapar del deber es usar ese contexto como una coartada para no actuar, para no corregir, para no crecer. La explicación te vuelve más sabio, la coartada te vuelve más débil. Y lo más peligroso es que la coartada puede sonar muy inteligente, muy sensata, muy elaborada. Puede venir con razones sociológicas, psicológicas, familiares. Puede estar llena de matices. Pero si el resultado es inmovilidad, entonces no es claridad. Es un refugio. La mente ama el refugio de la víctima porque le ofrece tres recompensas rápidas. La primera, inocencia. Si soy víctima, entonces no tengo que cargar con la incomodidad de reconocer errores, hábitos, decisiones. La segunda, superioridad moral. Si soy víctima, entonces el otro es el culpable. Y yo puedo mirar desde arriba, incluso cuando me siento destrozado por dentro. La tercera, excusa. Si soy víctima, entonces todo lo que no hago se vuelve comprensible, justificable, casi inevitable. Y con esas recompensas, el autoengaño se vuelve adictivo. Porque evita el dolor agudo de la responsabilidad y te entrega un dolor lento, constante, que no termina nunca. El estoicismo te obliga a mirar el precio de esa adicción. La mentalidad de víctima te da descanso momentáneo.
pero te roba la capacidad de cambiar. Te roba la iniciativa. Te roba la fuerza. Te roba el respeto por ti mismo. Y sin respeto propio, empiezas a mendigar respeto externo. Empiezas a exigir que el mundo te compense, que la gente te repare, que la vida te devuelva algo. Pero el mundo no firma ese contrato. La vida no tiene contabilidad moral. A veces te golpea sin razón y sigue adelante. Y si tú te quedas esperando justicia externa, como condición para recuperar tu dignidad, puedes esperar toda la vida. Marcus Aurelius, enfrentado a guerras, traiciones y enfermedades, habría insistido en un principio frío pero sanador. No eliges lo que te sucede, pero eliges lo que haces con lo que te sucede. Esa elección es tu último territorio inviolable. Es la parte de ti que ningún fracaso puede destruir si tú no la entregas. Y cuando te aferras a esa elección, dejas de ser víctima incluso en medio de una pérdida. Sigues sintiendo dolor, sí, pero el dolor ya no decide quién eres. Hay una trampa muy común: confundir responsabilidad con culpa. La culpa te aplasta, te encierra en el pasado, te convierte en juez y verdugo de ti mismo. La responsabilidad, en cambio, te coloca en el presente. No dice soy malo. Dice esto es lo que puedo hacer ahora. No dice todo es mi culpa. Dice esto me corresponde. La culpa es drama. La responsabilidad es dignidad práctica. Por eso el estoicismo no te pide autoflagelación, te pide claridad. Y la claridad siempre conduce a una acción concreta. En la vida cotidiana, esta pregunta se vuelve extremadamente reveladora. Cuando dices, no puedo porque mi familia, no puedo porque mi pareja, no puedo porque mi jefe, no puedo porque la economía, quizá estés describiendo obstáculos reales. Pero después de describirlos, hay un segundo paso, que sí depende de mí dentro de este escenario. Si no das ese segundo paso, te quedas atrapado en el primer acto de la historia, el relato de lo que te hicieron. Y ese relato repetido se convierte en una jaula mental. Empiezas a mirar el mundo como si todo fuera una conspiración contra ti. Empiezas a sentirte siempre en desventaja. Y desde esa mirada, cualquier esfuerzo parece inútil antes de empezar. Lo más triste es que esa jaula se construye con palabras que parecen honestas. Solo estoy diciendo la verdad. Solo estoy contando lo que pasó. Sí, pero la cuestión es, ¿para qué lo cuentas? Si lo cuentas para comprender, para aprender, para corregir, entonces es noble. Si lo cuentas para justificar que no vas a mover un dedo, entonces es autoengaño. El estoicismo no te pide silencio sobre el dolor. Te pide que no conviertas el dolor en una identidad permanente. Convertir el dolor en identidad es una forma de fijación. Es como si una parte de ti dijera, si suelto esto, ¿quién soy? Porque la víctima, aunque sufra, tiene un papel, tiene una narrativa, tiene un sentido. Y abandonar ese papel puede dar miedo, porque significa aceptar que ahora te toca a ti sostener tu vida, ya no desde la queja, sino desde la acción. Y la acción, aunque te libere, exige coraje. El coraje estoico no es grandilocuente, es sobrio. Es el coraje de levantarte aunque no tengas ganas, de decir basta aunque te tiemble la voz, de pedir perdón cuando corresponde sin usar el orgullo como escudo, de admitir, me equivoqué sin destruirte, de asumir un límite sin esperar que el otro lo entienda, de cambiar un hábito sin esperar que el mundo te aplauda. Ese coraje te saca del papel de víctima y te devuelve al papel de protagonista silencioso, el que no controla todo, pero controla su respuesta. Esta pregunta también desnuda otra forma de autoengaño, la victimización moral, esa que se alimenta de tener razón. Yo soy el bueno. Yo soy el que sufre. Yo soy el que da más. Y mientras te repites eso, te quedas inmóvil, esperando que el mundo reconozca tu sacrificio. Pero el reconocimiento puede no llegar. Y entonces el sufrimiento se amarga. Se vuelve resentimiento. Y el resentimiento, aunque parezca fuerza, es una dependencia. Sigues ligado a aquello que dices detestar. Sigues viviendo alrededor del culpable. Sigues dándole poder.
El estoicismo corta esa dependencia con una frase interna: no necesito que el mundo sea justo para ser justo yo. No necesito que otros cambien para cambiar yo. No necesito que me entiendan para actuar con rectitud. Esa postura es profundamente liberadora, porque devuelve la vida a tus manos, no a tus manos en el sentido de control total, sino en el sentido de dirección. Tú eliges hacia dónde te orientas, aunque el viento sea contrario, y hay algo que ocurre cuando recuperas esa dirección. Empieza a reaparecer el respeto propio. No el orgullo que presume, sino el respeto que se sostiene. El respeto que nace de saber que, aunque te hayan herido, no te has abandonado. Que, aunque haya injusticia, no has perdido tu humanidad. Que, aunque haya obstáculos, no has renunciado a tu capacidad de actuar. Ese respeto no se compra con palabras. Se construye con decisiones pequeñas, constantes, silenciosas. Al final, esta parte del camino estoico no se trata de negar lo que te pasó. Se trata de elegir qué haces con ello. Se trata de dejar de usar el pasado como excusa para un presente débil. Se trata de convertir la experiencia, incluso la amarga, en material de fortaleza. Y cuando haces eso, algo cambia en tu mirada. Ya no preguntas qué te debe la vida, sino qué tipo de persona vas a ser frente a lo que la vida te da. Esa es la salida de la jaula. No una salida cómoda, pero sí una salida real. Una salida que te devuelve lo único verdaderamente tuyo: tu poder de responder con dignidad. Hay un momento en el que el autoengaño deja de ser una excusa puntual y se convierte en una forma de vida. Cuando empiezas a vivir sin un criterio firme. Cuando tu conducta depende del ánimo, de la comodidad, de la aprobación, del cansancio, del clima emocional del día. Entonces ya no eres tú quien conduce. Te conduce la inercia. Y la inercia, aunque parezca tranquila, es una corriente que te arrastra lentamente hacia una existencia cada vez más pequeña. Por eso el estoicismo insiste en algo que hoy parece casi olvidado: vivir con un estándar. No un estándar para presumir ante otros, sino un estándar para sostenerte cuando nadie aplaude y nadie vigila. Aquí aparece una pregunta que lo ordena todo con una sobriedad implacable. Si hoy fuera el último día, lo que estoy haciendo sería digno de mí. No se trata de dramatizar, ni de buscar angustia. Se trata de usar el recuerdo de la finitud como una lámpara. La vida es corta no como amenaza, sino como estructura. La muerte, en la visión estoica, no es un espectáculo macabro, es un recordatorio de proporción. Te dice: no desperdicies tu alma en lo trivial. No regales tus días a la distracción. No construyas una vida que no respetarías si la vieras desde el final. La mayoría de personas vive como si tuviera tiempo ilimitado. No lo piensa de forma consciente, pero lo actúa. Se permite posponer lo importante, tolerar lo indigno, mantenerse en relaciones tibias, repetir hábitos que no le hacen bien, porque, en el fondo, cree que habrá un momento más adelante para corregir. Ese más adelante es el santuario del autoengaño. Es la palabra más peligrosa cuando se trata de dignidad. Porque el tiempo no es un banco que te guarda oportunidades intactas. El tiempo es un río. Lo que pasa, pasa. Y lo único que puedes decidir es qué haces con el tramo que tienes hoy. Marcus Aurelius escribía con la muerte cerca, no como tragedia, sino como disciplina. Entendía que, si todo es temporal, entonces el valor no está en acumular, sino en actuar con rectitud. Y esa rectitud no es una idea abstracta. Es algo que se encarna en 4 virtudes que para un estoico son como un timón: sabiduría, justicia, templanza y coraje. Si tus acciones no se ordenan según estas virtudes, empiezas a vivir al azar, y el azar con el tiempo te desgasta. La sabiduría es la capacidad de ver con claridad, de distinguir lo esencial de lo accesorio, de no confundir ruido con verdad. Sin sabiduría, te vuelves presa de tendencias, de opiniones, de impulsos. Hoy crees una cosa, mañana la contraria. Te mueves como una hoja. Te arrastra el viento de lo que sientes. En cambio, cuando hay sabiduría, la mente se vuelve sobria. Aprendes a preguntarte: ¿esto que pienso, esto que deseo,
¿Esto que temo tiene fundamento o es una reacción automática? La sabiduría no te hace frío, te hace preciso. La justicia es el respeto por la dignidad, por la tuya y por la de los demás. No es solo ser bueno. Es actuar con equidad incluso cuando podrías aprovecharte. Es decir, la verdad sin crueldad. Es cumplir con lo que prometes. Es no usar a otros como instrumentos para calmar tu vacío. La injusticia más común, sin embargo, no es hacia el mundo, sino hacia uno mismo. Cuando te abandonas, cuando te traicionas, cuando te vendes por comodidad, estás cometiendo una forma de injusticia interna. Y esa injusticia se cobra un precio, pierdes el respeto propio. La templanza es el arte de no ser esclavo. No esclavo de los placeres inmediatos, ni de las emociones, ni de la necesidad de distraerte, ni de la prisa. Es la virtud de poner medida, de saber decir basta, de saber detenerte, de no convertir tu vida en una persecución constante de estímulos que te adormecen. La templanza te devuelve una calma que no depende de la dopamina, sino de la elección. Y esa calma es una fuerza silenciosa. Te permite sostener el rumbo cuando el impulso quiere desviarte. El coraje, finalmente, es la virtud que las sostiene a todas, porque sin coraje no hay acción coherente. El coraje estoico no es heroicidad teatral. Es la voluntad de hacer lo que corresponde aunque incomode. Es hablar cuando sería más fácil callar. Es retirarte cuando sería más fácil quedarte por miedo. Es empezar cuando sería más cómodo esperar. Es aceptar una pérdida sin convertirla en amargura. Es mirar tu vida tal como es y decidir mejorarla sin excusas. El coraje no te quita el miedo, te enseña a caminar con él. Cuando la pregunta de si hoy fuera el último día entra de verdad, no te deja vivir igual. De repente, ciertas discusiones pierden importancia. Ciertas obsesiones se vuelven ridículas. Ciertos resentimientos se ven como lo que son, un gasto inútil de energía. Y también ocurre lo contrario. Cosas que antes parecían pequeñas empiezan a brillar. Un gesto de integridad. Una conversación sincera. Un hábito que cuida tu mente. Una elección que te devuelve el respeto. El recordatorio de la muerte afila la vida, la vuelve más nítida. El autoengaño, en cambio, prefiere la niebla. Prefiere la vida en borrador, esa vida donde todo está pendiente, donde siempre estás preparando algo, donde nunca terminas de comprometerte. Y esa vida en borrador parece segura porque te evita el riesgo de fallar. Pero tiene un coste que casi nadie calcula. También te evita el riesgo de vivir plenamente. Te evita el riesgo de ser tú sin excusas. Te evita el riesgo de poner tu nombre detrás de tu conducta. Vivir con estándar significa esto, que tu paz no depende de que el día salga bien, sino de que tú te hayas comportado bien. Significa que puedes tener un día difícil y aún así dormir con serenidad porque no te has traicionado. Significa que puedes perder un resultado sin perder tu dignidad. Porque tu dignidad no estaba en el resultado. Estaba en tu forma de actuar. Estaba en tu rectitud. En tu templanza. En tu coraje. Cuando no hay estándar, te vuelves negociable. Negociable con tu tiempo, con tu salud, con tus valores. Hoy dices que no tolerarás algo. Mañana lo toleras por cansancio. Hoy dices que empezarás. Mañana te justificas. Hoy dices que te respetas. Mañana aceptas migajas. Y cada negociación deja una marca. Una marca que no ve nadie, pero que tú sientes. Ese desgaste interno es el verdadero costo de vivir sin virtud. Por eso, esta pregunta no es filosófica. Es práctica. Te obliga a mirar tu vida como si fuera finita, porque lo es. Te obliga a elegir qué tipo de persona estás construyendo con tus hábitos diarios. Te obliga a recordar que la dignidad no se logra una vez, se practica. Se practica en lo pequeño, en cómo hablas cuando estás irritado, en cómo comes cuando nadie mira, en cómo trabajas cuando estás cansado, en cómo tratas a otros cuando no te conviene, en cómo te tratas a ti cuando nadie te exige. Y al asumir este estándar, ocurre algo profundo. El autoengaño pierde terreno. Porque la virtud es incompatible con la mentira interna.
La virtud exige claridad, exige coherencia, exige que tus días no sean un accidente, sino una construcción consciente. No perfecta, pero honesta. No grandiosa, pero firme. En el fondo, la pregunta de este tramo no te empuja a vivir con prisa. Te empuja a vivir con peso, con intención, con dignidad. A vivir como si tu alma importara más que tus excusas. A vivir de tal forma que, si el día terminara hoy, no necesitarías inventarte una historia para soportarlo. Porque lo habrías vivido con rectitud. Y esa rectitud, en un mundo lleno de ruido, es la forma más pura de libertad. Llega un punto en el que ya no necesitas más teoría. Ya no necesitas otra explicación brillante, ni otra reflexión que suene profunda. Llega un punto en el que lo único que falta es una decisión desnuda. Una decisión sin espectáculo, sin aplausos, sin garantías. Y ese punto suele aparecer de una manera muy concreta. Cuando te das cuenta de que llevas demasiado tiempo evitando una sola cosa. Una sola cosa que conoces perfectamente. Una sola cosa que, si la hicieras, reordenaría tu vida más que 100 pensamientos. Ese es el filo de la última pregunta. ¿Qué estoy evitando que sé, con total claridad, que debo hacer? No es una pregunta para el futuro, no es una pregunta para cuando estés preparado. Es una pregunta para el presente. Porque el autoengaño, después de atravesar todas sus máscaras, siempre termina escondiéndose ahí, en el acto específico que no haces. En esa llamada que no haces. En esa conversación que postergas. En ese límite que no sostienes. En ese hábito que no empiezas. En esa salida que no aceptas. En esa despedida que no te atreves a pronunciar. En esa verdad que mantienes encerrada porque temes lo que ocurrirá cuando la digas en voz alta. La mente puede justificarlo todo, pero no puede borrar una certeza íntima. Puedes adornarla, puedes distraerte, puedes intelectualizar, puedes culpar al cansancio, al momento, a los demás. Pero esa certeza permanece como una piedra en el bolsillo. No te deja caminar ligero. Y cuanto más la ignoras, más pesa. Porque no es solo una tarea pendiente. Es una traición lenta a tu carácter. Es un acuerdo silencioso con la cobardía. Y ningún ser humano puede vivir mucho tiempo en paz si firma ese acuerdo cada día. Marcus Aurelius no habría tratado esa cobardía con odio. La habría tratado con disciplina. Con esa severidad limpia que no humilla, pero tampoco consciente. Porque entendía que el alma se fortalece cuando hace lo correcto a pesar de la incomodidad. Y se debilita cuando evita lo correcto para conservar una calma falsa. La calma falsa se consigue evitando. La calma verdadera se consigue sosteniendo la verdad. Evitar lo que sabes que debes hacer tiene un efecto preciso, fragmenta tu identidad. Por fuera sigues funcionando, pero por dentro te divides. Una parte de ti sabe, otra parte de ti actúa como si no supiera. Y esa división crea ruido mental. Ese ruido se traduce en ansiedad, irritabilidad, cansancio, necesidad de distracción. No porque la vida sea dura, sino porque estás cargando con una contradicción. Y la contradicción, cuando se hace crónica, se convierte en un agotamiento del alma. La última pregunta, entonces, no es un cierre bonito. Es una puerta estrecha. Te devuelve a lo concreto, a lo que no puede maquillarse. Porque si eres honesto, lo sabes. Sabes qué estás evitando. Lo sabes por la incomodidad que sientes cuando el tema aparece. Lo sabes por la energía que se te va en no mirarlo. Lo sabes por las excusas que se repiten con diferentes palabras. Lo sabes por ese pequeño vacío que se activa cuando estás a solas y ya no hay ruido exterior que te proteja. Pero aquí está el giro estoico. La pregunta no se detiene en señalar. Te empuja a convertir esa certeza en acción. No en una gran promesa, sino en un gesto real. Porque el autoengaño no se rompe con una conclusión intelectual, se rompe con un acto. Un acto que puede ser sencillo, pero que cambia tu identidad. No por su tamaño, sino por su dirección. Cuando haces aquello que evitabas, ocurre algo que la gente no espera. El miedo no desaparece, pero pierde autoridad.
Descubres que el miedo era un guardia exagerado, no una profecía. Descubres que la incomodidad era un peaje, no una condena. Y sobre todo, descubres que tu respeto propio vuelve con una rapidez extraña. No porque todo se solucione, sino porque tú vuelves. Vuelves a ti, vuelves a esa parte de tu carácter que estaba esperando que la rescataras. La vida no exige que lo hagas perfecto. Exige que lo hagas. Exige que dejes de vivir en borrador. Exige que te conviertas en alguien que actúa desde la virtud, no desde la excusa. Y si has llegado hasta aquí, ya has visto las capas del autoengaño, los relatos amables, la procrastinación sofisticada, la necesidad de aprobación, la reacción del ego, la esperanza ciega en relaciones, la comodidad de la victimización, la vida sin estándar. Todo eso se resume, al final, en un punto de verdad. La vida te está pidiendo un acto concreto. Un acto que te cuesta. Un acto que te asusta. Un acto que te devolvería el orden. Aquí es donde el estoicismo se vuelve práctica diaria y no filosofía de salón. Marcus Aurelius escribía para recordarse lo esencial al despertar, al caer la noche, en medio de la tensión. No se daba discursos para sentirse bien, se daba instrucciones para vivir bien. Y vivir bien, en este contexto, significa algo simple. Hacer lo que corresponde aunque no apetezca. Decir la verdad, aunque tiemble la voz. Sostener el límite aunque duela. Empezar aunque no haya ganas. Terminar aunque nadie lo celebre. Retirarte de lo que te degrada aunque te quedes solo por un tiempo. Volver a tu deber aunque el mundo no lo entienda. La pregunta final no te pide heroísmo, te pide honestidad aplicada. Y esa honestidad aplicada puede organizarse como una disciplina breve, sobria, repetible. Un juramento para 7 días. No un juramento dramático, sino un compromiso silencioso. 7 días en los que, cada noche, te sientas contigo mismo como lo haría un estoico. Sin insultos, sin excusas, sin sentimentalismo. 7 días en los que revisas tus decisiones con calma y eliges un acto pequeño para el día siguiente. 7 días en los que repites estas preguntas, no como ritual vacío, sino como entrenamiento de carácter. Porque el carácter no se construye con grandes decisiones aisladas, se construye con pequeñas elecciones repetidas. Y cada vez que eliges la verdad sobre la comodidad, fortaleces un músculo interno que la mayoría deja atrofiarse, la voluntad serena, la voluntad que no grita, la voluntad que no se justifica, la voluntad que simplemente hace. El autoengaño te ofrece un sedante. Te dice, no pasa nada. Mañana. No merece la pena. Así soy. Ya cambiaré. Pero la vida no se vive con sedantes, se vive con claridad. La claridad es incómoda al principio, sí, porque te obliga a ver lo que evitabas. Pero después, se vuelve una forma de descanso superior. Un descanso que no proviene de esconderte, sino de estar en paz contigo mismo porque ya no te traicionas. Y esto es lo último que debes llevarte. Nadie puede hacerte íntegro. Nadie puede darte esa coherencia desde fuera. Puedes escuchar 1000 voces, leer 1000 libros, ver 1000 vídeos, pero la integridad ocurre en un instante íntimo en el que eliges actuar. Ese instante no lo comparte nadie contigo. Ahí estás solo. Y en esa soledad, si eliges lo correcto, te conviertes en alguien diferente, no más perfecto, sino más verdadero. Que este final no sea un cierre bonito, sino un comienzo firme. No una emoción, sino una conducta. No una promesa al aire, sino una dirección. Porque la vida, al final, no te pedirá que recuerdes ideas. Te pedirá que muestres quién eres a través de tus actos. Y cuando llegue ese momento hoy, mañana, dentro de una semana, lo único que importará no será lo que soñaste, sino lo que tuviste el coraje silencioso de hacer.